Vamos a leer en el Salmo 29. El Salmo 29, versículo 9. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. La expresión allí todo implica todo detalle, toda particularidad. Proclama, dice gloria, dice su gloria. Y por último, en el Evangelio según Juan, capítulo 1. El Santo Evangelio según Juan, capítulo 1, el versículo 14. Y aquí está la conexión con el tabernáculo en el desierto. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Será suficiente por ahora para la lectura. Esperamos que el Señor haga próspera su palabra leída en cada corazón. El tabernáculo en el desierto. Tenemos que necesariamente estudiarlo, porque el espacio que ocupa en nuestras Biblias nos indica que Dios le da una gran importancia a este tema. Hay, creo que son 50 capítulos de las Escrituras Sagradas de la Biblia que hablan del tabernáculo en el desierto. Más espacio que aún el templo que construyó Salomón en Jerusalén. Por eso la importancia. ¿Y por qué Dios ha dado tantos versículos y capítulos sobre este tema? Porque es un tipo y figura de su propio Hijo, de su amado Hijo, de su unigénito Hijo, nuestro Salvador y Señor, el Señor Jesucristo. Ahí hay sombras de las glorias de su persona y de su obra consumada en la cruz. En Éxodo tenemos su fabricación. En Levítico tenemos su servicio, todos los servicios que se efectuaban allí en el tabernáculo. En el libro de Números tenemos sus movimientos en el desierto, pero en la carta a los Hebreos tenemos el significado del tabernáculo en el desierto. Es interesante que la carta a los Hebreos menciona el tabernáculo en el capítulo 9, los muebles, cómo estaban ordenados en el día de expiación, y no menciona el templo en Jerusalén, porque en la carta a los Hebreos los creyentes somos vistos como peregrinos viajando hacia el cielo. En el capítulo 4 dice, acerquémonos pues confiadamente. Los peregrinos en sus necesidades recurren a el trono de gracia donde está sentado nuestro gran sumo sacerdote en estos momentos, después de su ascensión, y penetró los cielos como precursor. Entonces, en estos minutos por delante, quiero llamar su atención a el objetivo en el tabernáculo. Cada detalle particular del tabernáculo
nos habla de la gloriosa persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso leí en el Salmo 29, todo declara su gloria en su santo templo. Entonces, eso lo podemos ver en el tabernáculo, en todo detalle, en todos los muebles sagrados, en todas las cortinas, en las estacas, todo, cualquier detalle, hasta las estacas para clavar y sostener las varas, los postes. Bueno, todo habla de la gloria de Él y de su obra en la cruz. Por eso hemos leído en Juan 1:14, aquel verbo, la palabra, el logos, que se nos describe desde el versículo 1 del capítulo 1 de Juan. En el principio ya Él existía, el verbo era, la palabra era, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y el verbo allí habitar literalmente es levantó su tienda entre nosotros o tabernaculizó entre nosotros. Entonces ahí está la conexión y en verdad el evangelio según Juan es el evangelio del tabernáculo. Aquí mismo en la introducción del evangelio, Juan 1:14 ya nos conecta con el tabernáculo, tabernaculizó. El tabernáculo fue la primera morada de Dios aquí en la tierra. En el Edén, Él venía de visita en la tarde del día y esa comunión fue rota por el pecado de Adán y Eva y ellos fueron expulsados del Edén. Pero el tabernáculo en el desierto llegó a ser la primera morada de Dios aquí en la tierra. Entonces, esa es una sombra, un tipo del Señor Jesucristo. Él aquí en la tierra era la morada de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fue hecho carne. Esa es su encarnación. El Hijo de Dios llegó a ser lo que nunca antes había sido, un ser humano completo, perfecto en su humanidad, sin pecado, concebido en la matriz de María, siendo señorita, por la obra directa del Espíritu Santo. Fue hecho carne, un ser humano, pero sin dejar de ser lo que siempre ha sido el Hijo eterno de Dios. Entonces en Él están las dos naturalezas, pero es una sola persona. La naturaleza, la deidad, la naturaleza divina, Él es Dios. La naturaleza humana, Él es hombre. Y entonces muchos de ustedes saben pues la relación que existe. Capítulo 12 de Juan, el Señor habla de ser levantado. Y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Eso nos lleva a la cruz del Calvario. Y entonces allí está el altar de bronce. Capítulo 13, el Señor lava los pies de sus discípulos, de sus apóstoles. Ahí está la fuente de bronce, el lavacro. Entonces capítulo 14, 15 y 16, sus enseñanzas, bueno, nos llevan a los tres muebles santos que estaban en el lugar santo. El candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Capítulo 17, Cristo orando, y allí también está el arca. Él mismo es el antetipo del arca del pacto, el arca del testimonio. Entonces, el evangelio según Juan, muchos
correctamente han dicho, es el evangelio del tabernáculo. Y allí el apóstol Juan muestra que él es la verdadera arca del pacto, del tabernáculo, el arca del pacto. Cristo, su deidad, su humanidad en una sola persona, como estaba representado en el arca. El arca fue el primer mueble que iba guiando adelante, presidiendo el camino, los viajes en el desierto. Es el primer mueble mencionado en Éxodo 25, de los muebles santos, de los muebles sagrados en el tabernáculo. Y fue el primer mueble que fue hecho. Y era el único que estaba en el lugar santísimo. Entonces, bueno, eso corresponde con la revelación del Nuevo Testamento en relación con el Señor Jesucristo. Él tabernaculizó entre nosotros. El tabernáculo era una estructura real y en él encontramos un hombre real. Él era un hombre completo, real, verdadero. En la estructura del tabernáculo era algo temporal. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, el templo fue construido años después, por Salomón. Y ese sí era una estructura permanente. Pero el tabernáculo era portable, temporal. Bueno, es en el Evangelio de Juan donde se registran 3 veces al Señor diciendo, por un poco estoy aquí, estoy entre ustedes, por un poco de tiempo. Y el oro y la madera de acacia, que eran los materiales con que estaba hecho el arca del pacto, nos llevan a las 7 referencias distintas a la humanidad del Señor Jesucristo en el Evangelio según Juan. Entonces, bueno, tenemos base bíblica, hermanos, para relacionar el tabernáculo con la persona y con la obra, con el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en la cruz. Hoy es el primer día de la semana y Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 y 11, el Espíritu Santo lo llama el día del Señor. Esa expresión solo aparece allí y en 1 Corintios 11, versículo 20, cuando dice la cena del Señor. No se usa el genitivo, el posesivo, como si es la cena que le pertenece a él o el día que le pertenece a él. Se usa es un genitivo para indicar que la cena lleva el carácter del Señor. Y el primer día de la semana, cuando se celebra la cena del Señor, lleva el carácter del Señor. Entonces tenemos la cena señorial o dominical y el día señorial o el día dominical. ¿Y cómo estaba el apóstol Juan en el día del Señor? Él dice, yo estaba en espíritu en el día del Señor. Aun cuando él no podía participar de la cena del Señor, no podía reunirse con la iglesia, con la asamblea local, como es lo que aprendemos en la palabra, que esto está asociado con una asamblea local. La cena del Señor, el partimiento del pan. Pero él podía ejercitarse, elevarse a nivel de su espíritu y guiado por el Espíritu Santo, él estar en la condición de vida, en el ejercicio de espíritu adecuado para él recibir las visiones que tuvo primeramente del Señor, que están en el libro de Apocalipsis. Y así, hermanos, cada primer día de la semana, estemos donde estemos, podamos reunirnos como iglesia en un solo lugar o no. Todo creyente debe ejercitarse. Y entonces este es el propósito, pues, de considerar el objetivo en vista en que hay en el tabernáculo. Entonces podemos empezar en el orden inverso a que es mencionado los muebles en el capítulo 25 de Éxodo. Podemos empezar desde el atrio. Lo primero que uno encontraba
era el altar de bronce, el altar del sacrificio. Entonces seguía un poco más adelante y estaba el lavacro, la fuente de bronce, con el agua limpia, para que los sacerdotes se limpiaran, lavaran sus manos y sus pies antes de ejercitarse. Y entonces, entrando al lugar santo, a la tienda en sí, al tabernáculo en sí, entonces encontramos estaban tres muebles. Al norte estaba el candelero, en la mesa de los panes de la proposición. Al sur, el candelero de oro. Y en el medio, enfrente del lugar santísimo, del arca del pacto, pero separado solo por el velo de más adentro, estaba el altar de oro, el altar del incienso. Y entonces adentro, en el lugar santísimo, se nos habla de el arca del pacto y la tapa, el propiciatorio, una tapa hecha de oro puro, pero a la misma vez fueron labrados dos querubines con las alas extendidas, mirando enfrente el uno del otro hacia el propiciatorio, el lugar donde se rociaba 7 veces la sangre en el día de expiación. Entonces son 7 muebles, tomando 2 para el lugar santísimo, el arca del pacto, y haciendo la diferencia con el propiciatorio, la tapa del arca del pacto. Son 7 diferentes muebles separados, todos presentan un aspecto y otro aspecto de la plenitud, de la grandeza de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí están las sombras. Cristo es la imagen misma, el cuerpo, la realidad de donde emanaban esas sombras. Entonces podemos ir considerándolo, empezando con el altar en estos minutos, llevándonos hacia el Señor Jesucristo y hacia su obra consumada en la cruz, que nos corresponde estar en esa actitud. Entonces es más que todo énfasis devocional, hermanos. Él quiere que con un pan y una copa hagamos memoria de Él. Él dice, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Él quiere que no lo olvidemos. Él quiere que volvamos a Él vez tras vez. Volvamos allí donde Él murió. Y el corazón contemple los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. Y el corazón vuelva a arder como aquellos 2 en el camino a Emaús, la tarde atardeciendo del día cuando Él resucitó, y aquel primer día de la semana, cuando Él abría las escrituras, les hablaba en el camino, su corazón ardía, y así Él quiere. Y ojalá que en alguna medida, por la gracia de Dios, logremos todos ser llevados a Él en la consideración a partir de hoy de estos temas. Hay unos detalles que son conocidos, otros que no conocen todos los detalles, las nuevas generaciones entre el pueblo de Dios, pero siempre es bueno sacar los tesoros antiguos y los tesoros nuevos, como dijo el Señor en Mateo capítulo 13. El sabio en las cosas del Señor saca de su tesoro tesoros antiguos y tesoros nuevos. Señor nos permita, hermanos, gozarnos con Él. Fíjese en el altar. Este altar era de bronce, ese es su material. Muchas veces cuando se habla de él, se dice el altar, el artículo determinado, para hablar de su singularidad. Pero entonces también se llama el altar del holocausto, para indicarnos su función. Y muchas veces aparece el altar
delante de la puerta del tabernáculo. Delante, entonces eso nos indica la posición en que estaba. Allá en el atrio, lo primero que uno veía cuando se asomaba por la puerta del atrio era el altar del sacrificio. Entonces este mueble era el más grande y el más largo de todos los muebles. Algunos han expresado que en él cabían todos los demás muebles sagrados de lo grande que era. Tenía de altura tres codos de alto, más alto que aún el arca del pacto, más alto que el altar del incienso, que tenía 2 codos. Entonces, solamente quiero en este mueble fijar su atención en 4 detalles. El altar de bronce era cuadrado. Eso nos habla de la universalidad de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo. Se piensa en este aspecto, en este detalle, uno tiene el aspecto de la humanidad. Nosotros creemos muy bien, hermanos, en la verdad de todo aquel, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 1 Timoteo 2, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, a favor de todos. No aceptamos el error del calvinismo, que él solo murió por los escogidos. No. Él es la propiciación, no solamente por los pecados nuestros de los creyentes, sino por lo de todo el mundo. Era cuadrado, un lado para cada punto cardinal, norte, sur, este y oeste. Todos están abarcados en el amor de Dios y en la provisión del Calvario, de ese solo sacrificio. Entonces, usted puede recordar cuántas cosas cuadradas usted encuentra en su Biblia. Está este altar, está el pectoral, en las vestiduras de gloria y hermosura del sumo sacerdote. Era cuadrado, de ancho y largo, era una palma de hombre, de la mano de un hombre. La mano de un hombre era cuadrado. El altar del incienso era cuadrado también. Y en Apocalipsis capítulo 21 está una ciudad que no solamente es cuadrada, es un cubo. Su altura, su longitud y su anchura, la misma medida. Entonces, en este altar de bronce, lo cuadrado indica perfecta propiciación. El pectoral, perfecta representación. Allí estaban las 12 piedras con los nombres de las 12 tribus grabadas sobre el pecho del sumo sacerdote. Él los llevaba en su pecho, representando a todas las tribus delante de la presencia de Dios. El altar del incienso cuadrado, perfecta intercesión, porque el altar del incienso representa ese aspecto de Cristo como el gran sumo sacerdote, orando, intercediendo siempre por nosotros delante de Dios. Y en Apocalipsis, esa ciudad que es un cubo, es perfecta habitación. ¡Qué gloria, qué esplendor! Tenía la gloria de Dios. Pero entonces, en cuanto al altar de bronce, primer detalle que quiero resaltar es eso: la universalidad de la muerte de Cristo, del sacrificio de Cristo. Cualquiera puede ser salvo si pone su fe en Cristo, volviéndose a Dios en sincero arrepentimiento. Si hay alguno que está oyendo que todavía no es salvo, que nunca ha llegado al pie de la cruz, puede por fe venir humillado, reconociendo sus pecados y
la dignidad que tiene por sus culpas del juicio de Dios. Puede venir allí, contemplar a Cristo por la fe. Cristo murió por nuestros pecados y llegar a ser salvo. También hay para ti salvación. Pero entonces la otra cosa es los 4 cuernos. Eso habla de seguridad. El cuerno representa la fuerza, el poder. Y entonces allí vemos algo sobre la seguridad que nos da la muerte, el sacrificio de Cristo. 6 veces en la carta a los Hebreos se menciona la sangre de Cristo, la sangre del Señor. 6 veces. Hermanos, gracias a Dios por la seguridad. Él dijo allí, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, completado, 6 horas clavado en la cruz, 3 horas de tinieblas. ¿Qué pasó allí? Hay un océano de padecimiento allí, porque al fin de 3 horas, como a las 3 de la tarde, la hora novena en el reloj judío, Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero entonces sabía que todo estaba consumado, pero dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y efectivamente, más de 1000 años atrás, el Salmo 22 había sido escrito, inspirado el rey David, que era profeta. Salmo 69, perdón. En mi sed me dieron a beber vinagre, vino agrio. Se cumplió y entonces él dijo, consumado es. Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él dio su aprobación al sacrificio. Ya todo está pagado. Ya todo está completo. Ya todo está cancelado. Ya todo está hecho por él. Y el pecador que pone su fe en él, y aún el creyente que por accidente llega a pecar, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo está seguro. Salvación segura él da por ese sacrificio. Allí habían esas sombras en ese altar. Pero un tercer aspecto, porque el reloj va adelantando, es la aceptabilidad, la aceptación del sacrificio de Cristo. Allí lo vemos, porque como era cuadrado, el lado oriental era el lado donde se ponía las cenizas, el lugar de las cenizas, el lado oriental. Lo primero que el sol, al salir por la mañana, alumbraba de este altar del sacrificio, del altar de bronce, era el lado de las cenizas, el lugar de las cenizas. Oh, hermanos, debemos siempre recordar la propiciación del Calvario. Cristo efectuó la propiciación. Él mismo fue puesto por Dios como propiciación por su sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 26 dice, quitó de en medio el pecado. Quitó de en medio. Esa es propiciación. El pecado nos separaba de Dios. Ahora Dios ha quedado satisfecho plenamente. Plenamente. Y el pecador puede también quedar satisfecho para salvación por la fe. Descansa en el que consumó la obra en la cruz.
Está confiando en una obra, no en sus obras, porque no es por obra que uno puede ser salvo, para que nadie se gloríe. Estamos confiando en una obra consumada, que Dios ha aceptado las pruebas. Dios le resucitó al tercer día de entre los muertos, y ahora le ha exaltado a la diestra de Dios. Su diestra le ha exaltado a la diestra de Dios en la altísima majestad en gloria. La aceptabilidad de este sacrificio. Pero entonces, por último, en relación, quiero mencionar que el altar por dentro era hueco, pero había una rejilla que estaba en la mitad, por la mitad, un enrejado, como una red de metal, metálica. Eso le daba fuerza, consistencia al mismo altar, porque era hueco por dentro. Pero allí era donde se colocaba el cuerpo del animal para que fuese quemado, reducido a ceniza. El fuego ardía, consumiendo la víctima, llevándola, reduciendo la ceniza. Y eso nos lleva al Calvario, hermanos. Nos lleva a Cristo en la cruz. Y eso habla de la intensidad de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Quién puede contar la profundidad, la anchura, la longitud, la altura de los sufrimientos de Cristo allí en la cruz? Pero gracias a Dios, con el himno 216, muchas veces cantamos: Señor Jesús, tomaste mi lugar, cual víctima ligada en el altar. Su fuego conseguiste tú apagar, Señor, por mí, por mí. Aquel fuego ardía y ardía, consumía la víctima, consumía las víctimas, las reducía a ceniza. Vez tras vez había que sacar las cenizas, echarlas primeramente allí en el lado oriental del altar. Pero el fuego seguía ardiendo. Pero hubo uno que llevó el castigo. Sobre él fue el castigo. Para nosotros es la paz. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios le dio una azotaína, la palabra que se usa para traducir Isaías 53. Por su llaga fuimos nosotros curados, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Su herida, la palabra allí es azotaína. Él fue golpeado, 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 hasta poner morado, hasta poner roto de tanto castigo. Como cantamos en uno de nuestros himnos: la santa vara Dios blandió, hiriéndote a ti. El rostro Dios de ti apartó. Oh, hermanos, la intensidad de la muerte de Cristo, del sacrificio. Gracias a Dios que ya no hay juicio para nosotros. Ya no hay ira para mí. Para nosotros es la paz. Él consiguió apagar el fuego. Ya no hay fuego eterno para nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No vendrá condenación, dijo él. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado
de muerte a vida. Uno quisiera seguir hablando de el altar, pero quiero que pasemos a el lavacro, la fuente de bronce. La fuente de bronce representa en la palabra de Dios, la palabra de Cristo, porque ya con la sangre de Cristo hemos sido lavados. Apocalipsis 1, en la introducción de este gran libro profético, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Ya nosotros hemos sido lavados, posicionalmente limpios para siempre. Pero hay la necesidad de la limpieza diaria. Por eso que la palabra de Dios dice, para venir a participar de la cena del Señor, antes tiene que haber una preparación previa. Y la parte práctica de esa preparación es examinarse a sí mismo, juzgarse a sí mismo, analizarse a sí mismo, pruébese cada uno a sí mismo para que evite el juicio de Dios de comer y beber indignamente, comer del pan, beber de la copa indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. Hay necesidad de limpieza. Juan capítulo 13, cuando el apóstol Pedro dijo, tú no me lavarás los pies jamás, el Señor le dijo, le estaba dando una lección de humildad. Él hizo el trabajo de sirviente y ninguno de ellos lo hizo. Pero él también le quiso dar una lección de limpieza diaria, continua. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. No puede haber comunión. No osemos servir al Señor en adoración, en oración o en las cosas prácticas con vidas sucias. Los sacerdotes tenían que lavar las manos y los pies. Yo no creo que ellos se lavaban las manos directamente con el agua, metiendo las manos sucias y los pies sucios en el agua que estaba en el lavacro. Evidentemente, pienso que ellos sacaban agua de allí. Esa agua nunca se ensuciaba, será un agua limpia. Y eso nos lleva a la palabra de Dios. Sí, Señor, la palabra de Dios. Eso lo dice la palabra misma. En cuanto a la limpieza completa, posicional, cuando uno es salvo. También en Tito 3 dice el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. De una vez por todas hemos sido lavados. El nuevo principio, el nuevo nacimiento. Tan pronto uno pone la fe en Cristo, es lavado de sus pecados. El lavamiento de la regeneración. Uno es nueva criatura. Ya no practica el pecado. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Pero hay la limpieza práctica y diaria necesaria. Pero entonces, tres cosas, hermanos, rápidamente en relación con este lavacro. Era una fuente de bronce. Entonces eso habla de su durabilidad. Era de metal. Duraba permanentemente. No se iba a desgastar. No iba a desaparecer. Entonces también dice lo accesible, porque estaba después del altar, antes del lugar santo.
estaba accesible. La aplicabilidad. Y por último, era agua limpia, como ya he mencionado. La pureza, la santidad de este lavacro. Y eso tiene que ver con la palabra de Dios. El Señor dijo al apóstol Pedro y a los apóstoles: todos ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Es la palabra de Dios a la cual se aplica este aspecto de limpiarse, lavarse en la forma práctica por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, nunca va a caducar, nunca va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios está vigente hoy, como estaba vigente cuando se terminó de escribir. Y está accesible a nosotros. Señor, nos ayude a apreciar el libro de Dios. Y no solamente que nos limpia cuando hay contaminación en la vida diaria, en el andar, en el trabajar, en el accionar diario, sino que nos mantiene limpios, nos da fuerza para mantenernos separados del pecado. Si yo leo, medito, me lleno de este libro me va a mantener separado del pecado, pero el pecado me va a mantener separado del libro. Pero no es verdad que lo hemos experimentado. La palabra de Dios, qué bueno es. Este libro está lleno de él, hermanos. Y cada vez podemos ser más santificados, más puestos aparte para él, por la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor a su Padre en la oración. Juan 17, tu palabra es verdad. Bueno, me he quedado corto. Solamente he comentado por encima de los dos primeros muebles santos que estaban en el atrio. Cuando entramos al lugar santo, estaban esos tres. Entonces, como hemos sugerido, el altar de oro, el altar del incienso, nos lleva a pensar en las súplicas de nuestro gran sumo sacerdote en el cielo, su intercesión, su ministerio, intercediendo, orando por nosotros, hermanos. Él es el que nos ha sostenido. Él es el que nos ha impartido misericordia y gracia para el oportuno socorro. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ver cuánto debemos al sacrificio de Cristo. El altar del incienso, continuamente la nube, el perfume, la fragancia, subiendo por encima de los otros muebles en el lugar santo, por encima del mueble del arca del pacto, porque era más alto, tenía dos codos, más alto que el arca del pacto, y con sus cuernos señalando a cada parte, cada una de las cuatro partes que formaban el campamento de Israel. Él vive siempre para interceder por ellos. Él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay 4 afirmaciones en la carta a los hebreos a su capacidad, lo que él puede hacer. Capítulo 1, versículo 3, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él puede sostener. Capítulo 2, versículo 18, él puede socorrer a los que son tentados. Capítulo 4, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado, probado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede simpatizar, Él puede interpretar todo lo que yo siento, todas mis lágrimas, todos mis dolores, todas mis pruebas, mis tentaciones, mis necesidades. Yo puedo ir con confianza al trono de gracia porque Él está allí sentado, intercediendo por nosotros, y Él puede simpatizar. Su experiencia aquí en la tierra, como ser humano aquí en la tierra, hombre aquí en la tierra, le perfeccionó, le capacitó para interpretar correctamente cada circunstancia, cada situación, cada sentimiento de los creyentes. Él puede simpatizar. Y entonces capítulo 7 de la carta a los Hebreos, versículo 25, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Los 4 cuernos del altar del incienso, puede sostener, puede socorrer, puede simpatizar, puede salvar. Oh hermanos, allí está Él, bendito Señor, nuestro gran sumo sacerdote. Pero entonces está el candelero de oro, dando luz. ¿Cuál era el combustible? Era el aceite. Entonces Cristo bautizó en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Es un suceso histórico. Fueron bautizados en el Espíritu. No solo que el Espíritu entró en cada uno de los que estaban allí, sino que llenó la casa donde ellos estaban, el aposento alto. Fueron inmersos en el Espíritu Santo. Y entonces tenemos el Santo Espíritu de Dios para dar testimonio, la energía, la fuente de energía, en comunión con el Señor. Pero entonces tenemos la mesa de los panes de la proposición, el sostén que Cristo da. Él nos está alimentando, hermanos, nos estamos alimentando con Él. Cada día el creyente debe comer y comer de Cristo. ¿Cómo? Por la lectura y la meditación en la palabra de Dios. Sus palabras son espíritu y son vida. Y esa es la manera como cuando recibimos su palabra la primera vez para salvación, los que recibieron su palabra. Hechos 2:41 es conversión, salvación, nuevo nacimiento. Comimos su carne, bebimos su sangre, recibiendo sus palabras que dan vida, espíritu y vida. Dijo Él, mis palabras son espíritu y son vidas, dan vida. Y es lo que nos sostiene cada día, alimentándonos de Él. Y entonces llegamos por fin al lugar santísimo, al arca del pacto, pero ya será para las nuevas ocasiones. Espero que estas débiles consideraciones superficiales nos hayan llevado a Cristo, a su obra consumada, a poner nuestros ojos en Él y nuestros afectos en Él, a vivir para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga a su amado pueblo.